Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Me da mucho gusto, hermano, poder, ¿verdad? Compartir de la palabra del Señor hoy en este día. Amén. Hoy es día último de este mes de agosto, ¿verdad? Este año 2021, es decir, es 31 de agosto. Y le damos gracias a Dios, hermanos, porque mire qué rápido se está yendo el año, ¿verdad? Dele gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Hemos pasado pruebas, hemos pasado aflicciones, hemos pasado muchas cosas, pero sabe una cosa, la multiforme gracia de Dios ha estado con nosotros todo este tiempo. Amén. Así que denle un aplauso al Señor ahí donde usted está, ¿verdad? Apláudale, dele gracias a Dios porque Él no nos ha dejado, hermanos. Amén. Y bueno, hermano, pues me siento muy contento de poder venir y compartir la palabra del Señor hoy martes de la libertad en Cristo. Amén. Así le hemos llamado a este curso. Y yo espero que no se lo esté perdiendo, yo espero que lo esté viendo, que valore toda la enseñanza, hermano, hermana, que se comparte. Amén, no solamente hoy, sino también los martes, miércoles, jueves, los sábados y los domingos. Amén, fíjese, hacemos ahorita 5 transmisiones a la semana, ¿verdad? Hace un poco de tiempo hacíamos 6 o hasta 7 transmisiones a la semana. Pero yo le pido que valore toda la palabra de Dios que se comparte, amén, y también extienda la palabra de Dios, comparta los links, ya sea por Facebook o por YouTube, ¿verdad? Para que más gente, hermano, pueda ser edificada a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo está? Espero que se encuentre bien, ¿verdad? Envío saludos a todos mis hermanos que nos están viendo del otro lado, ¿verdad? Ahí en sus pantallas, en sus televisiones, en sus celulares o tablets o en cualquier dispositivo. Que el Señor los bendiga a todos, les amamos a todos en todo lugar. Amén, desde Sudamérica hasta el norte del continente, en Europa y en Medio Oriente. No se olvide, hermano, estemos unidos en oración, unámonos en oración, no solamente todos los días a las 10 de la noche, sino a cada momento, a cada instante. Amén, recuerde las necesidades que se publican en el Ministerio del Centinela, ese folleto precioso que se extiende bastante, ¿verdad? Pero asimismo también esté pendiente a las peticiones que se publican también en los grupos de WhatsApp, ¿verdad? En los grupos de la iglesia y estemos apoyando, estemos en oración, ¿verdad? Créanme que cuando los hermanos publican sus necesidades, sus peticiones, hermano, pues estas son conocidas, ¿verdad? Para nosotros como pastores y estamos cada día, cada instante orando por todo ello. Amén. Así que bueno, pues si usted tiene también alguna necesidad, no lo dude, háganosla saber y le estaremos apoyando en oración. Amén. Gloria al Señor, qué hermoso, ¿verdad? Yo le pido que esté atento, valore todo. Amén. Gloria a Dios. Estoy muy contento, muy agradecido, hermanos, por los ministerios de ayuda de la iglesia. Sí, porque a través de estos, hermanos, se ha podido ayudar, se ha podido dar una ayuda que, mire, usted no tiene idea del alcance de estos ministerios, ¿verdad? De los ministerios de la iglesia. Y no nos quedamos con nada, ya lo decíamos el día domingo, vivimos de la misericordia de Dios, gracias a Dios, mi familia, un servidor. No nos quedamos con nada, todo lo damos por la obra de Dios, ¿verdad? Y el día de hoy publiqué hace un momento, ¿verdad? Bueno, digo hace un momento porque ahorita estoy grabando la enseñanza que se estará transmitiendo ahorita a las 8 de la noche, ¿verdad? Hoy tenemos el culto en San Ignacio. Y digo hace un momento, ¿verdad? Publicaba yo unos grupos de WhatsApp de la iglesia lo que se ha podido hacer, ¿verdad? Y de hecho con los grupos, con el grupo de servidores ahí manejé, ¿verdad? Una información muy importante, ¿verdad? Con algunas cuentas, ¿verdad? De lo que se hace con todo ello. Y así es cada semana, hermanos, así es cada semana, ¿verdad? Y fíjese, apenas el día de hoy es martes, apenas es martes y mire ya todo lo que va. Pero Dios es maravilloso, ¿cuántos saben eso? Dios es maravilloso. Amén, así que yo le invito, yo le comparto, ¿verdad? Todo esto, hermano, para que sigamos con ese amor, con esa disposición. No lo hacemos por ningún otro motivo, ¿verdad? De desconfianza o cosas así, créame que no. Lo hacemos por el hecho, hermano, de que usted sepa qué es, hermano, lo que hacemos cada semana. Amén, ni tampoco con la intención, hermano, de pedirle o con esto, ¿verdad? Decirle, usted tiene que dar. No, hermano, mire, no somos así.
¿verdad? En la iglesia, hermanos, rara vez toco el tema de los diezmos en predicación o en enseñanza. Muy rara vez hablo de ello, hermano, porque, ¿sabe una cosa? Hemos enseñado con el ejemplo, pero también, hermano, con la palabra de Dios, a que tengamos un buen corazón y que ese buen corazón alcance aún el área material. Amén. Solamente, ¿verdad? Yo le invito a que usted no recorte su mano, no recorte su corazón y usted siga, ¿verdad?, obrando conforme a lo que Dios ponga en su vida. Por ese motivo lo hacemos, no por ningún otro, créame, le amamos en el amor del Señor, ¿verdad? Y lo que usted ve en nosotros, eso es lo que somos. Amén. Me gozo, hermano, de hoy poder estar compartiendo, ¿verdad? Y dicho todo esto, hermano, pues vamos a entrar en tema de la palabra del Señor. Amén. La semana pasada comenzamos el estudio, no lo terminamos, vamos a terminarlo si Dios lo permite en este día. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si oramos juntos? Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos y orar para pedir que la guianza del Espíritu de Dios, hermano, nos guíe, ¿verdad? Precisamente al conocimiento de la palabra en toda la verdad. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, cuántas gracias te damos por este tiempo, por este día. Gracias, mi Señor, porque has sido bueno, eres maravilloso. Y hoy, Padre, no podemos sino pedirte que nos guíes a través de tu Espíritu, a través de la Escritura hacia la verdad, hacia lo que está escrito, Señor, lo que es de tu corazón, de tu sentir. Espíritu Santo, aquieta, Señor, nuestras vidas, aquieta todo nuestro ser y que podamos disponernos para recibir de tu palabra. Donde sea que nos estén viendo o escuchando, te pedimos, mi Señor, que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, consuele nuestros corazones, que tu Espíritu Santo haga esa hermosa obra en cada uno de nosotros. Gracias te damos en esta noche, tarde-noche, en esta noche, Señor, y alabamos y bendecimos tu santo y precioso nombre. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Vamos abriendo nuestras Biblias en Gálatas capítulo número 5, versículos, hermano, número 22 en adelante. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Leemos así la palabra de Dios. Compártala con la gente que esté ahí a su alrededor. Acuérdese, invite a su familia, a los suyos, ¿verdad? Y que estemos todos juntos. Amén. Dice así la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La exhortación, hermano, que tenemos de parte de la palabra de Dios es fuerte, ¿sí? Hace 15 días hablábamos de las obras de la carne, 15 obras de la carne que el apóstol Pablo nos presenta, no porque sean todas, sino que Pablo, ¿verdad?, dice ahí, y cosas semejantes a estas. ¿Qué quiere decir? Que la lista, hermano, se llena todavía más de las obras de la carne. Sin embargo, hermano, a partir del verso 22, el apóstol Pablo pone en contraste, fíjese bien, el fruto del Espíritu. Y veíamos ese contraste precisamente, ya que las obras de la carne, fíjese, es plural, obras, ¿verdad?, de la carne. Sin embargo, el fruto del Espíritu es singular. Y decíamos que es singular, hermano, por el hecho de que todas las partes o todas las virtudes que componen el fruto del Espíritu son una misma unidad. ¿Eso quiere decir qué? Quiere decir que todas las virtudes o todas las partes del fruto del Espíritu deben de manifestarse en la vida de aquellos que somos hijos o hijas de Dios. Es decir, que tenemos al Espíritu del Señor. Y eso, hermano, fíjese bien, es, hermano, un hecho muy importante para nuestra vida, porque muchas de las veces nos podemos confundir, ¿verdad? Y decir, bueno, pues yo como que un 30% soy paciente, ¿verdad? Un 20% tengo fe y todo lo demás no. No, hermano.
Nos confundimos porque el fruto del Espíritu se debe de manifestar en todas sus partes en nuestras vidas. Mire qué hermoso, hermano, es la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que todo nuestro ser es transformado por Él. Así que aquellas personas, ¿verdad?, que no tenían, fíjese, ni una pizca de bondad en su vida, o ni una pizca de fe, o ni una pizca de paciencia, escuche esto, por el nuevo nacimiento, a través de la palabra, a través de creer en Jesucristo, a través de libertad, de experimentar esta verdadera libertad con la cual Cristo, hermano, nos hizo libres, fíjese bien, quienes no tenían ni una pizca, hermano, de las virtudes del fruto, ahora lo pueden tener, ahora se hace real. ¿Por qué? Porque ya no depende del esfuerzo que nosotros hagamos, escúchelo. Ya no depende de que yo me esfuerce en ser paciente. Ya no depende, hermano, de que yo me esfuerce en tener fe, sino que esto se da de una manera natural en mi vida por causa de tener al Espíritu de Dios en mi vida, por causa de haber nacido, por causa de que el Espíritu Santo habita en mi vida. ¿Me explico? Así que aquellas personas, ¿verdad?, que como lo decía la semana pasada, aquellos creyentes que dicen, no, pastor, a mí no me pida que yo sea manso, ¿verdad?, la mansedumbre, o a mí no me pida que yo tenga amor, yo soy así, ¿verdad?, y mi temperamento es así. Mire, ese tipo de creyentes, hermano, ¿sabe qué están diciendo? Que no han nacido de nuevo, ¿sí? Que no han nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo, hermano, ya no lo hace en su carne, ya no lo hace en sus obras, ya no lo hace con su esfuerzo, sino que la evidencia de haber nacido de nuevo es que el Espíritu Santo está en el creyente, en esa persona, y el fruto viene como un resultado natural de haber nacido de nuevo, de tener la libertad en Cristo y, hermano, de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Me estoy explicando? Tal vez me veo un poco duro, hermano, al decir que una persona que dice eso no ha nacido de nuevo. Pero ¿sabe una cosa? No hay, hermano, como decir las cosas como son. Y realmente nos tenemos que asegurar de que nuestra vida haya nacido de nuevo, experimentado verdaderamente un encuentro con Cristo en el cual ya no depende de mí, ya no depende de mi esfuerzo, ya no depende de lo que yo pueda hacer, sino de lo que el Espíritu Santo, Él, haga en mí, en mi vida. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, fíjese bien, el fruto del Espíritu comienza, ¿verdad? Decíamos que estas virtudes o estas 9 partes del fruto del Espíritu se dividen en 3 grupos, ¿los recuerda? El primer grupo que tiene que ver, hermano, con mi relación con Dios. El segundo grupo tiene que ver con mi relación con mis hermanos. Y el tercer grupo tiene que ver en mi área personal. Amén, es decir, mi relación, pues por así decirlo, conmigo mismo, ¿verdad? Yo personalmente. Entonces vimos, ¿verdad?, el primer grupo, hermano, de las 3 virtudes, que son el amor, el gozo y la paz. ¿Y recuerda qué decíamos de estas? Miren, rápidamente, hermano, decíamos que el amor, hermano, es el amor ágape, ¿sí? Es, hermano, experimentar, fíjese bien, no un sentimiento, no una emoción, sino una decisión en nuestra vida, por causa, hermano, de aceptar lo que Jesús, lo que Cristo, hermano, hizo por nosotros. Amén. Es decir, es cuando el creyente acepta el amor de Dios que lo salva, a pesar de que pueda ser, hermano, el peor o el más vil de los pecadores. Dice la palabra de Dios, tanto en Primera de Juan como en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en el Evangelio dice en Juan 3:16 que Él nos amó de tal manera, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios fue tan grande que dio lo más precioso que Él tenía, su propio Hijo. Entonces, hermano, fíjese bien, usted y yo valemos la vida del Hijo de Dios por amor. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, el fruto que debemos de manifestar en nuestra vida debe de ser igual, en que podamos amar. Y cuando amamos, escuche esto, podemos perdonar, podemos sobrellevar, podemos soportar, podemos ser tolerantes, podemos, hermano, aceptar a los demás. Y mire, creo que eso hoy en día nos hace mucha falta, ¿no lo cree? Tan solo, hermano, en el área del perdón. ¿Cuántos maridos no pueden perdonar a su mujer? ¿Cuántas mujeres no pueden perdonar a su marido? Y yo sé, hermano, que usted estará diciendo, es que usted no sabe lo que me hizo. Mire, le voy a decir una cosa. A Jesucristo le dijeron lo mismo.
se le acercaron y le preguntaron: maestro, dice, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecare en mi contra, que me ofenda? Y Jesús, hermano, fíjese, Jesús triste, hermano, por la pregunta que le hacían, porque no hemos entendido el amor de Dios, ¿sí? Ponemos de por medio, fíjese bien, nuestra dignidad, nuestro valor, mi persona, el que yo valgo. Y sí, mire, sí, usted tiene dignidad, usted vale, sí. Pero el amor de Dios le debe de llevar a usted a poder perdonar cualquier cosa que alguien le pueda hacer, sea su esposa, sea su esposo, hasta un engaño, una infidelidad. Déjeme decirle que cuando experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida, Él nos da la capacidad de poder amar y poder manifestarlo a través del perdón. Pero son cosas, hermano, que solamente cada uno de nosotros decidimos obrar en nuestra vida, ¿sí? A Jesús le preguntaron eso y Él contestó, ¿verdad? Perdónalo 70 veces 7. Y sabe, hermano, que ese es un número grandísimo, un número, hermano, que es difícil de calcular. 70 veces 7. Es un 7 elevado a la 70 potencia. ¿Qué es lo que estaba diciendo Cristo? Cristo no estaba diciendo que llevaras cuentas. Cristo no estaba diciendo, ¿verdad?, que tú pusieras en una balanza el tipo de ofensa. Cristo lo que estaba diciendo es que así como hemos sido nosotros perdonados por nuestro Padre, así nosotros también debemos de perdonar. ¿A usted le han sido infiel? ¿A usted le han engañado? Póngase a pensar en esto. ¿Usted cuántas veces ha engañado a Dios? ¿Usted cuántas veces le ha sido infiel a Dios? ¿Y sabe qué ha hecho Dios? Nos ha perdonado. ¿Por qué usted no puede perdonar? Fue Cristo también quien dijo que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, y esos hombres son nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, son todas las personas a nuestro alrededor, es el tío, la tía, son aquellas personas que abusaron, que nos trataron mal. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros. ¿Qué le parece? La siguiente virtud, ¿verdad? Lo estamos recordando, ¿sí? Es el gozo. ¿Cuántos cristianos hay deprimidos, hermano? Que necesitan una pastillita para reír, ¿verdad? Ahí está, que la pastillita de la presión, que la pastillita para los dolores de la cabeza, que la pastillita, ¿verdad?, que para el azúcar, que la pastilla, y hasta pastillita ahí, hermano, para reír, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿dónde está el gozo, hermano, de la salvación? El gozo, decíamos, que es algo profundo y permanente en nuestras vidas. Amén. No quiere decir, mire, que ande a carcajada abierta todo el tiempo. Lo que quiere decir es que el gozo lo debemos de experimentar de tal manera que las cosas que vivimos no nos afecten, al grado que caigamos en una depresión, ¿verdad? Caigamos en la depre, ¿verdad? Como se dice por ahí, por causa de las cosas que vivimos, que no me pagaron, que no me llegó el cheque, que me corrieron, que me quedé sin trabajo, que no tengo comida, que mis hijos están a disgusto conmigo, que mire, y todo eso permitimos que nos afecte y andamos tristes. ¿Dónde está el gozo? Me explico. No quiere decir que usted se ande riendo todo el tiempo. Lo que quiere decir el gozo es que el Espíritu Santo nos da, fíjese bien, la facultad de poder resistir lo que vivamos con la actitud, hermano, de estar tranquilos, de estar, hermano, contentos con lo que sabemos que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque todo es para bien. Amén. No nos da más de lo que podamos resistir. Junto con la prueba nos da la salida. Todo nos ayuda para bien. ¿No lo dice así la Escritura? Entonces, hermano, el gozo debe de ser algo característico de nosotros, ¿sí? ¿Y cuántos cristianos, hermano, no se han querido quitar la vida por estar en una depresión? ¿Cuántos cristianos, hermano, no tienen que ir con un psiquiatra, con un terapeuta, porque están tristes? ¿Dónde está el gozo como parte del fruto del Espíritu? ¿Me explico? Miren, no es que esté en contra de la psicología y todo eso, pero se da cuenta, hermano, de lo que sí estoy en contra. Estoy en contra, hermano, de que haya cristianos que se hagan decir que son cristianos y que no están experimentando el fruto del Espíritu. Le dan más importancia, hermano, a sus problemas, a su vida, a todo lo que les rodea. ¿Y dónde queda el gozo?
¿sí? Mire, yo lo decía hace poco en una predicación, ¿verdad? Mire, ¿usted cree que nosotros no vivimos cosas difíciles? Le voy a decir una cosa, no tiene idea de las cosas que vivimos nosotros como pastores. Y yo le digo a mi esposa, le digo, mira, ni chanza tengo de andar triste. Tenemos tanto trabajo, hermano, que ni chanza tenemos de ponernos tristes. Siempre andamos de aquí para allá haciendo la obra de Dios y con una sonrisa, con gozo. A veces sí, hermano, el cansancio, ¿verdad? Como ahorita a lo mejor puede darse cuenta usted que andamos cansados, pero eso no significa, hermano, que no podamos manifestar el gozo de lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Entonces, hermano, mire, no piense, a veces la gente tiene un mal concepto de los pastores, al menos de nosotros no. Piensan que los pastores viven así como en una burbuja, se la pasan siempre dentro de la iglesia, al menos nosotros no, hermano, estamos expuestos a muchas cosas como el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trabajamos de a de veras, hermano, le echamos ganas como muchos siervos de Dios, hermano, que conocemos. Amén. Entonces el gozo, hermano, debe de ser algo nuestro, experimentarlo en nuestra vida. Que te está yendo mal, que te está picando, hermano, una hormiga, una abeja, lo que sea, hermano, pero tú estás tranquilo, gozoso, sabiendo lo que costó tu libertad en Cristo, la vida del Hijo de Dios. ¿Qué puede ser más grande a eso? ¿Qué puede ser más grande que lo que te está pasando? ¿Qué puede ser más grande? Fíjate bien, lo que costó tu libertad o los problemas que estás viviendo. Los problemas que estás viviendo pues son de dinero, son de deudas, son de malas decisiones que tomas, son, hermano, de malas amistades que tienes, son, hermano, porque no aprendes a callar cuando lo tienes que hacer, son, hermano, por causa de que nos metemos en problemas bien fácil. Pero ¿sabes lo que costó tu vida? Costó la sangre, la vida misma de Jesús, de un hombre, de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué será más grande que eso? Después hablamos de la paz. Decíamos que la paz es el resultado de saber a quién le pertenecemos. Ponía el ejemplo, hermano, de cuando, por ejemplo, una mujer, ¿verdad?, se siente segura en el regazo o en los brazos de su esposo, ¿sí? Que sabe que la va a proteger, que la va a cuidar, que le va a proveer, que sabe que puede estar segura con él. Imagínense así a los creyentes, saber que nuestro Padre nos abraza con sus alas, con sus brazos, nos toma en sus manos. Eso, hermano, produce paz. Amén. Y hablamos muchas cosas, solamente lo estoy recordando, ¿verdad? Hablamos después también, fíjese bien, de la benignidad. Decíamos que la benignidad, hermano, es, fíjese bien, el poder tener la capacidad, hermanos, la paciencia, me brinqué la paciencia. Después de la paz viene la paciencia. Y decíamos que la paciencia, wow, hermano, ¿qué definición se acuerda? La definición es tener tolerancia a las ofensas que los demás nos puedan hacer. En otras palabras, aguantar lo que otros nos hagan. Digo, y no porque los busques, ¿verdad? Y quieras que te hagan cosas, no. Sino porque a veces en la vida, hermano, hay gente que abusa. Hay gente, hermano, que oprime a otras. Hay gente, hermano, que hace la vida de cuadritos, ¿sí o no? Entonces, hermano, ¿qué tan pacientes somos? Paciencia no es aquella, hermano, de la que tú muestras allá afuera del consultorio. Y eso a veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ves que no te atienden, ahí estás gritoneándole a las personas que están ahí, que no tienen, hermano, no es culpa de ellos, ¿me explico? La paciencia tiene que ver con el hecho de cuánto aguante tienes tú en relación a lo que resulte de la vida que otros te puedan hacer. Esa es la paciencia. Y wow, hermano, cuando vimos esa definición, miren, nos quedamos con la boca abierta porque realmente, hermano, decimos, el que me la hace, me la paga. Decimos, pero hay un Dios, ¿sí? Y más que a veces ese Dios, mire, a veces somos más nosotros, ¿verdad? Que decimos, se le va a ofrecer, ¿verdad? Tomamos la justicia en nuestras propias manos, nos vengamos, nos desquitamos. ¿Se da cuenta de que, aguas, tenemos que manifestar verdaderamente el fruto de la paciencia? ¿Sí? Después de la paciencia, hermano, hablamos del de la benignidad, ¿sí? La benignidad, fíjese bien, tiene que ver con el hecho de ser una persona tranquila, apacible, ¿sí?
Hoy en día hay gente que se prende así, mire, por una palabrita, porque le pitaron en el semáforo, porque le quedó a deber 2 pesos, porque por algo, mire, por cualquier cosa se prenden así, ¿sí o no? Y hemos visto en un semáforo, hermano, gente que se baja de un carro y de otro y se pegan con todo, hermano, nada más porque se atravesó, se metió, le pitó o algo no le gustó, ¿verdad? Y se agarraron a golpes por cosas insignificantes. La benignidad tiene que ver con el hecho de tener un temperamento, fíjese bien, controlado. ¿Y controlado por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo crea carácter. El temperamento nacemos con él. Venimos ya, hermano, genéticamente programados con eso que se llama temperamento. Pero el carácter, el Espíritu Santo lo forma, hermano, en nuestras vidas. Y es lo que sujeta al temperamento. Amén. Hay mucha gente, hermano, que no es creyente, fíjese bien, que ha desarrollado también carácter a través de la vida, a través de las circunstancias de la vida, ¿sí? Eran de una manera, pero la vida los fue moldeando, los fue cambiando y los hizo mejores personas. Son personas que están controladas, fíjese bien, por ese carácter, por las experiencias que vivieron. ¿Cuánto más, fíjese bien, si nosotros aprendemos de las experiencias que vivimos, cuánto más echar mano de la preciosa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que controle nuestro temperamento? Amén. Así que por eso, mire, esa gente que me dice, es que yo así hablo, pastor, es que yo así soy y siempre he sido así y yo no voy a cambiar y que los demás se aguanten. Mire, esa persona no está manifestando el fruto del Espíritu. Así le digo, no está manifestando el fruto del Espíritu. Sigue en su carnota. Sigue, hermano, gobernándose por lo que él siente, por sus emociones. Pero quien está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura es. Y es nueva, ¿por qué? Porque el fruto del Espíritu produce en esa persona la benignidad, que le da la capacidad de tener control sobre sí mismo. Control, hermano, de sus emociones. Control, hermano, de su temperamento. Amén. Gloria a Dios, apláudale al Señor, hermano, aleluya, amén. Fíjese bien, después hablamos de la palabra, hermanos, bondad, ¿sí? Que es diferente a la benignidad, ¿sí? Se parecen, pero sí, tiene la palabra bondad 2 significados, ¿se acuerda? Es, hermano, lo que es una persona justa, una persona que piensa en el bien. Y su otro significado es que esa forma de verlo, ¿verdad? De manera justa, de pensar en lo que es bueno, lo lleva a la práctica, es decir, hace cosas buenas para los que le rodean, para los demás, ¿sí? Entonces, dése cuenta de la diferencia. Benignidad es tener un temperamento apacible, controlado. ¿Por qué? Pues por la presencia del Espíritu, por las experiencias de la vida incluso, ¿sí? Pero cuánto más por el Espíritu Santo, amén. Pero la palabra bondad, hermanos, significa el que yo tengo la capacidad de ver lo bueno y de hacerlo. ¿Qué le parece? Creo que eso nos hace mucha falta, ¿no? Mire, hay muchos hijos que se van de su casa. ¿Por qué? Porque en su casa solamente reciben puro pesimismo, pura crítica, puro juicio, puro ataque. No tienen los papás la capacidad de ver lo bueno. Nadie somos perfectos. Pero la bondad nos enseña a ver lo que es justo, a ver lo que es bueno y poderlo hacer. Me explico, es un ejemplo lo que le pongo. Amén. Pero qué hermoso, hermano, es, fíjese bien, que Pablo les dice a los tesalonicenses eso, ¿verdad? Que él fue tierno, como la nodriza que cuida a sus pequeños, a los niños chiquitos. Imagínese, así es la bondad. La bondad es de que yo vea lo bueno aún a pesar de lo malo y que tenga la capacidad de hacer acciones buenas con base a eso que veo. Amén. Ahora vamos a hablar de las últimas 3 virtudes. Amén. ¿Me está siguiendo? A partir de aquí vamos a hablar de las últimas 3 virtudes. Las últimas 3 virtudes, fíjese bien, son la fe, la mansedumbre y la templanza. Las 3 primeras tienen que ver con mi relación con Dios. Las siguientes 3 tienen que ver con mi relación con los demás. Pero estas últimas 3, la fe, la mansedumbre y la templanza, tienen que ver conmigo mismo, hacia mi interior. Así que ponga mucha atención. Fíjese bien, la primera virtud es la fe de este último grupo, es la fe. ¿Sí? Es la palabra pistis en griego.
Esta palabra puede tener el significado, fíjese bien, de confianza en Dios, pero es mejor traducida, escuche, como fiel en el sentido de que la persona es, fíjese bien, de que la persona es de confianza por su fidelidad. ¿Me expliqué? Fíjese, así como la paciencia, ¿verdad? Decimos todos, no, es que yo soy paciente porque me espero ahí las horas, ¿verdad? No. Paciente es que usted aguante lo que le hacen. Eso es paciente, ¿sí? Ahora la fe, a veces la pudiéramos entender de que, yo tengo mucha fe. Yo confío en Dios. Qué bueno, aleluya, así debe de ser. Eso debe de ser mínimo, ¿sí? Pero ¿sabe cómo se traduce? ¿Cuál es el significado correcto de la palabra fe aquí? Que es en el griego pistis. El significado más correcto de esta palabra fe es, fíjese bien, una persona que es de confianza porque es fiel. ¿Me expliqué? Se la voy a volver a repetir. La palabra fe aquí significa, fíjese bien, alguien que es de confianza porque es fiel, porque es leal. Así que por ahí hay que empezar. Yo le pregunto, ¿usted es fiel? ¿Usted es leal? ¿Se puede confiar en usted? ¿Usted es de confianza de los demás? ¿Usted podrá ser de confianza de Dios porque no le falla? ¿Por qué? Porque procura esforzarse. ¿Por qué? Porque usted es fiel, porque usted le es leal. Mira, hay mucha gente, hermano, que hoy en día se da golpes de pecho, ¿verdad? Y circo, maroma y teatro, y no, Señor, yo te amo y soy fiel y todo eso. Y no diezman, no ofrendan, no son fieles, fíjese bien, en áreas tan simples como esos. ¿Y por qué digo simples? Porque tienen que ver con lo material, ¿sí? Lo material va implícito con lo espiritual. Cuando decimos amar a Dios, involucramos también la parte material. Amén. Y mire, le estoy poniendo un ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, fíjese, nuestra vida se encuentra mal, nos encontramos sin bendición, nos encontramos frustrados, no nos rinde, hermano, nuestro trabajo, nuestro tiempo. ¿Y sabe por qué es? Porque no somos fieles con Dios. Levantamos manos y hacemos muchas cosas para Dios, pero a veces le fallamos a Él en áreas como estas, como la que tiene que ver con lo material. ¿Me estoy explicando? Entonces, hermano, fíjese, una persona es fiel cuando en todas sus áreas, ¿sí? En todas sus áreas, ¿sí? Esta persona, fíjese bien, está dispuesta, ¿sí? A entregarlo, a darlo todo. Le voy a poner el caso de un mayordomo. ¿Sabe por qué se elegían los mayordomos? ¿O por qué tal vez en algunos lugares todavía se sigue buscando o eligiendo a mayordomos? ¿Sabe por qué? Porque son personas fieles, personas a quienes, fíjese bien, se les puede dar una gran suma de dinero y no van a desaparecer con ella, no se van a ir con ella, sino que la van a administrar con mucho cuidado, con mucho temor, con mucha inteligencia y sabiduría. ¿Me explico? Entonces, una persona, un creyente que es fiel, es aquel, hermano, que es buen administrador desde lo material, no solamente de los recursos espirituales, sino también de los materiales que Dios le da. ¿Y cuáles son los recursos materiales que Dios le da? Su trabajo, su ingreso, la pensión, el bono, el cheque, el aguinaldo, que una prestación, hermano, todo eso. ¿Me explico? Mire, hay gente, hermano, que recibe una liquidación, por ejemplo, lo liquidaron de su trabajo, se quedó sin trabajo, y no diezman de eso, no ofrendan de eso, porque dicen, no, es que lo voy a guardar para que me dure, lo voy a ahorrar, porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué tal que me tardo mucho en buscar, en encontrar un trabajo? Mire, le voy a decir una cosa, cuando la gente diezma aún de una liquidación, mire, así Dios le contesta en relación a un trabajo nuevo, así de rápido. Y créame que yo como pastor a veces veo mucho esos casos. Veo gente que se queda sin trabajo y yo digo, ojalá sea fiel. Y sabe que a veces me he atrevido con algunos a decirle, ¿sí? No porque busque lo material, sino lo espiritual. Y como les procuro su bendición, les digo, si Dios te pone en tu corazón diezmar aún de eso, hazlo. Con eso te vas a garantizar tu bendición siguiente, tu trabajo siguiente. Y mire, yo ya no sé si lo hacen o no. Yo ahí en la iglesia no le pongo nombre a los sobres, ni de las ofrendas, ni de los diezmos. Cada quien ya con Dios. Pero créame que como su pastor les procuro su bendición.
No ando atrás del dinero, no ando atrás, hermano, de eso. Usted lo sabe, me conoce. Y si no, conózcame. Sino que les procuro su bendición. Amén. Entonces, hermano, fíjese bien, seremos verdaderamente fieles delante de Dios. Hay gente que dice, es que yo soy bien fiel. Y le vuelvo a repetir, no diezman, no ofrendan. Eso está mal, hermano. Si vamos a ser fieles a Dios, tenemos que serle fieles en todo. Así que usted tiene fe. A ver, dígame, ¿usted tiene fe? ¿Sabe qué significa el decir que tiene fe? Conforme aquí a la palabra pistis en el griego, significa que usted le es fiel a Dios en todas las áreas de su vida. Entonces, mejor la pregunta debería de ser, en lugar de, ¿usted tiene fe? Yo le preguntaría, ¿usted le es fiel a Dios en todas las áreas de su vida? Ay, ay, ay. Que sea una pregunta en la cual podamos meditar. ¿Sí? Fíjese, por eso estas últimas tres cualidades, la fe, la mansedumbre y la templanza, tienen que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque nada más usted sabe si diezmó, si ofrendó. Nada más usted sabe, fíjese bien, si verdaderamente dio el diezmo, ¿verdad? Es como se escucha por ahí, ¿verdad? Que no dan los litros completos, no dan los kilos completos. Así a veces así pasa, hermano, no se da el diezmo completo, porque al diezmo se le sustrae que para esto y para aquello, y a veces decimos, es que es lo mismo, lo estoy dando para la iglesia, discúlpeme. No, el diezmo es el diezmo. De todo lo demás, de ese 90% que queda, de ahí usted ofrende, que para la necesidad, que para el ministerio Tabita, que la comida, que la medicina, lo que haga falta. ¿Sí me explico, hermano? Y no lo hago con ninguna intención económica, sino que usted sea bendecido. ¿Sí? Muy poca gente hace esto que le digo. Esto es mi diezmo, ahí está. ¿Qué hace falta esto, el otro? Del 90 ofrendan. Muy poca gente hace eso. Muy pocas veces lo he visto. ¿Sí? Así que yo le vuelvo a preguntar. ¿Será usted de la confianza de Dios? ¿Será usted una persona digna de confianza? ¿Se le puede confiar a usted? ¿Sí? Creo que tenemos que pensar mucho en eso. Mire, a veces el cristiano se enfoca mucho a lo espiritual. No, es que mi relación con Dios, no, es que... Y en términos, hermano, que tienen que ver con lo material, se comportan como unos verdaderos sinvergüenzas. O unas verdaderas sinvergüenzas. Y no se ofenda por la palabra que digo. No se ofenda por eso. Realmente, hermano, mejor reaccione. Hermana, mejor reaccione. Y dése cuenta de que le hemos fallado mucho a Dios en nuestras áreas materiales. ¿Sí? Y cómo queremos ser de la confianza de Dios, cómo queremos que Dios nos llame, cómo queremos que Dios nos dé un ministerio, cómo queremos que Dios nos levante, si no le estamos cumpliendo a Dios en nuestras áreas materiales. ¿Sí? Y se lo vuelvo a repetir, mire, no me salga con esas cosas de que, ay, el pastor Israel, ¿verdad? Y dice que no habla de diezmos. No me salga con esas cosas. Conózcanos, venga a la iglesia, conozca nuestra vida. Somos personas, como Pablo dice, somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. No nos quedamos con nada. Al día a día vamos, hermano. Y al día a día no sabe a cuánta gente Dios nos permite ayudar. Así que, hermanos, verdaderamente seremos de la confianza de Dios. Le decimos al Señor, úsame, dame un ministerio. Le decimos al Señor, levántame. Y no somos fieles en áreas como estas. La fe, como parte del fruto del Espíritu, aquí significa el ser dignos de la confianza de otros, por causa de ser leales, por causa de ser fieles. ¿Qué le parece, hermano? ¿Verdad que hay mucho que arreglar, mucho que meditar en eso? ¿Sí? Mucho que meditar en todo esto. ¿Sí? Mire, la segunda, ¿verdad?, virtud de este último grupo es la mansedumbre. ¿Sí? La palabra mansedumbre en el griego es prautes, que significa, fíjese bien, o daba a entender esta palabra,
cuando un animal salvaje era domado. Le pongo por ejemplo el caso más común, el de un caballo, ¿sí? Un caballo es salvaje, hermano, cuando carece, fíjese bien, de esas cualidades que lo hagan ser, fíjese bien, dócil para el manejo de su jinete, ¿sí? Es salvaje, hermano, porque así viene de la vida, me explico, así viene del campo, así viene de la naturaleza. Pero es manso, un caballo es manso cuando ha sido domado por alguien. ¿Y qué significa domado? Que se le enseña al caballo a ser controlado, que se le enseña al caballo a obedecer. Ay, 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 ay. Esta se va a poner buena, hermano, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque mire, así como el caballo salvaje que tiene su propia voluntad, hermano, así hay muchos cristianos que están en la iglesia y ya tienen años y todavía siguen haciendo su santa y regalada voluntad. ¿Qué le parece? Como quieren, como les viene en mano, lo que quieren hablar, lo que quieren hacer, lo que quieren sentir, pensar, ¿sí? No han sido controlados por el Espíritu Santo, no han sido cambiados, no han sido transformados, no ha habido conversión en su vida, ¿sí? Entonces, hermano, así como el caballo salvaje, fíjese, tiene su propia voluntad, pero cuando es domado, entonces hace la voluntad de su jinete. Yo le pregunto, ¿quién es su Señor? Nuestro Señor es Cristo. Entonces, si nuestro Señor es Cristo, ¿estaremos haciendo la voluntad de Él o sigo haciendo la mía? ¿Sí me está entendiendo? El caballo salvaje, cuando es domado para obedecer a su jinete. Nosotros, hermano, a veces somos cristianos salvajes, como esos caballos que echan patadas y rebuznan y saben cuándo. Digo, no rebuznar, no relinchar, ¿verdad? El rebuznar es de los burros. Bueno, pues ándele. A veces hay uno que otro burro por ahí, ¿verdad? Ay, ay, ay. Mire, a veces andamos por ahí haciendo lo que queremos. Y Cristo, sí, yo soy cristiano, sí, Cristo está en mi vida. Si Cristo está en su vida, si Cristo es su Señor, entonces ¿sabe qué? Si Cristo es su Señor, escúcheme, usted ya no vive para usted, ya no vive para sí mismo. Ahora usted vive para cumplir la voluntad de Cristo, porque Él es su Señor, ¿sí? Y mire, ya lo decía yo el domingo, no recuerdo si en la predicación o en una plática con algunos hermanos, a ver si usted se acuerda. Yo decía, hermano, que a veces en la profesión de fe, cuando recibimos a Cristo, decimos palabras, hermano, que después en nuestra vida cristiana se nos olvidan. Decimos, tú eres el Señor de mi vida, tú eres mi único y suficiente Salvador. Sí, ¿verdad? Y cuando estamos en un problema, nuestro único y suficiente Salvador es nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestras fuerzas. El único Señor de nuestra vida, hermano, es el cheque, el depósito, es el dinero. No, hermano, si usted confiesa en una oración que Jesús es su Señor, entonces lo que usted está diciendo, Señor, ya no vivo para mí, ahora vivo para ti. Entonces, una persona mansa, fíjese bien, una persona mansa no es una persona dejada, no es una persona, hermano, de la cual todos se burlan. Tenemos malos conceptos, se fija. Una persona mansa es aquella que ya no vive para sí y ahora vive para otra, vive para hacer la voluntad de otra. En este caso, como hijos de Dios, pues de Dios, hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y usted dirá, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues venga a las transmisiones para que descubra cuál es la voluntad de Dios tantas veces que lo hemos dicho. Amén. Entonces, hermano, dése cuenta, en el amor del Señor le hablo. No se me ofenda con todo esto. Pero tenemos que cambiar. Tenemos que, hermano, cambiar los conceptos que tenemos que están equivocados. Y tenemos que verdaderamente, hermano, manifestar, fíjese bien, manifestar la mansedumbre en nuestras vidas. El que ya no van a hacer las cosas como yo quiero. Ay, ay, ay. Tantos hombres, tantas mujeres, ¿verdad? La doña manda, esa frase que dijimos hace tiempo en una predicación de domingo.
¿verdad? Y lo mismo aplica para los hombres. El don manda, ¿sí? Bajita la mano, ahí mis chicharrones truenan, ¿sí? Ahí bajita la mano, quien lleva los pantalones, decimos, ¿verdad? Ah, pues es la mujer. ¿Sí me explico? No, hermanos, ahora tenemos que ser personas mansas. Por eso, el mandamiento de que la mujer esté sujeta a su marido, a su varón. Por eso, el mandamiento de que el varón esté sujeto a Cristo. O sea, a veces el varón entiende mal y el varón se siente esa autoridad que así como que él ya no tiene que sujetarse a nadie. Claro que sí, el varón se debe de sujetar a Cristo. Así que ay, ¿verdad? Ya no estamos para hacer nuestra voluntad, sino para sujetarnos a Cristo. ¿Qué le parece? Ay, hermano. De un gloria a Dios o un ay. Gloria a Dios, hermano. Mire, el cristiano es domado por el Espíritu Santo y es manso porque es controlado por Dios. Amén. Y no hace lo que la carne quiere que haga, sino que hace la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. La carne le dice, emborráchate. La carne le dice, no te dejes. La carne te dice, pelea lo que es tuyo. La carne te dice, contiendas. La carne te dice, abandona a tu esposa. La carne te dice, destruye tu familia con un pecado. El Espíritu Santo te dice, hey, tranquilo. A ver, háganle así, tranquilo. El Espíritu Santo así nos dice, tranquilo. ¿A dónde vas? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué quieres hacer eso? Contrólate por Dios, contrólate. Entonces el Espíritu Santo, fíjense, nos doma. Y aquel espíritu salvaje, ¿verdad?, que quiere salir de nosotros, mire, se controla. ¿Cómo ve? ¿Se da cuenta, hermano, de que el fruto del Espíritu es más de lo que nosotros recitamos de memoria? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Mansedumbre es la que estamos viendo. Se da cuenta de que teníamos que estudiar estos temas. Amén. Y el último, fíjese bien, ¿verdad? La siguiente palabra, hermano, es templanza. ¿Sí? Templanza. Es el último de las virtudes del fruto del Espíritu. ¿Sí? La templanza. Esta virtud, que es la templanza, hermano, fíjese bien, es el control personal hacia los apetitos carnales. Esa es la templanza. ¿Sí? Difiere de la paciencia y de la mansedumbre. La paciencia es el aguante ante los demás, ante lo que los demás me puedan hacer. ¿Sí? La mansedumbre es la capacidad de ser controlado por el Espíritu. ¿Sí? Y no hacer lo que la carne me diga, estar controlado por el Espíritu. También difiere, fíjese bien, la palabra mansedumbre de la palabra benignidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pudiera parecerse, la palabra benignidad decíamos que es ser de un temperamento apacible. ¿Por qué? Porque estoy controlado por el Espíritu Santo. La mansedumbre, fíjese bien, tiene que ver con el hecho de ya no dejarme llevar por mi carne, sino que ahora soy domado, controlado, sujeto por el Espíritu de Dios. Y ya no le doy rienda suelta a la carne. ¿Me explico? Ahora, la palabra templanza, fíjese bien, como la estamos explicando, es el control personal para rechazar la tentación. Es decir, tener dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. ¿Sí? ¿Usted tiene dominio propio? Yo espero que sí, como parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? El dominio propio, mire, hoy en día, hermanos, cómo nos hace falta, ¿verdad? El cristiano que manifiesta, hermanos, esto, fíjese bien, es una persona, hermano, que no se deja llevar por lo que ve, por lo que oye o por lo que siente o por lo que piensa incluso. Es una persona que tiene la capacidad de dominarse a sí misma, controla lo que habla, controla lo que piensa, controla lo que siente, controla lo que hace, ¿sí? Y lo hace para un bien, hermanos, un bien general, lo hace para un bien, hermano, tanto personal como colectivo, ¿sí?
¿Cuántos hogares, fíjese bien, están enseñando a sus hijos a criticar, a señalar, a reírse de los demás? ¿Por qué? Porque así es el papá, burlón, criticón, así es el papá de hablador, así es el papá o la mamá, ¿verdad? A veces de chismosa, a veces de peleonera, o de peleonero, o de chismoso también se da esto en los hombres, ¿sí? Y todo esto lo aprenden los hijos. Cuando los hijos, fíjese bien, debieran de estar viendo el carácter de Cristo en los papás, ¿sí? ¿Por qué? Porque los papás se controlan, tienen dominio propio de lo que hablan, de lo que hacen, de lo que dicen, de lo que sienten y hasta de lo que piensan, ¿sí? Nuestros pensamientos no son ajenos a Dios. Y le digo algo, qué vergüenza nos debiera de dar todo lo que pensamos, porque a veces decimos, nadie se da cuenta. ¿Sabe quién sí? Dios. Vergüenza a veces nos debería de dar todos los pensamientos sucios, cochinotes, cochambrosos que a veces tenemos, hermanos, ¿sí? Por eso Cristo dijo, ¿verdad? Dice, adulterio no nada más es cuando hay una relación ilícita. Adulterio es hasta cuando ves a una mujer con deseo. Ya adulteraste en tu corazón. Qué duro, qué difícil, qué complicado. Hermano, el dominio propio, fíjese bien, es esa capacidad de frenarnos, esa capacidad de detenernos, ¿sí? Y de no darle rienda suelta a los apetitos de la carne. Sí, hay pecados ocultos, escúcheme, hay pecados ocultos. Por eso estas últimas 3 virtudes tienen que ver con nuestra área personal. ¿Sabe por qué? Porque guardamos secretos, hay pecados ocultos. Hay cosas, hermano, que nadie sabe más que nosotros, pero que sabemos que no son buenas, que están mal delante de Dios. Todo eso, hermano, fíjese bien, la templanza, el dominio propio nos da la capacidad no de guardar secretos, no de ocultar pecados, no de tener, fíjese bien, nada más nosotros la llavecita de ciertos cofrecitos que guardamos en nuestra vida con ciertos recuerdos, con ciertas mañas, con ciertos pecados, ¿verdad? Sino que todo eso se lo entregamos a Cristo, ¿sí? Y el dominio propio nos ayuda, fíjense bien, a no guardar todo eso, a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, con aquello que tiene que ver con mi corazón, con mi mente, con mi alma, con mi ser. ¿Me explico? Tengamos, hermanos, mucho cuidado. Amén. Fíjense, en el versículo 24 dice algo muy importante, perdón, en el 23 al final dice, contra tales cosas no hay ley, ¿sí? El cristiano que manifiesta el fruto del Espíritu no está bajo una ley. ¿Qué significa eso? ¿Qué hace una ley? Una ley te dice, si haces esto, entrarás en la correcta relación con Dios, por el hacer. El fruto del Espíritu, escúchelo, se lo vuelvo a decir, el fruto del Espíritu no depende de lo que yo haga bajo una ley, ni aun el judaísmo. El fruto del Espíritu no depende del agrado que yo obtenga de Dios por lo que yo haga. El fruto del Espíritu depende de lo que yo permita trabajar a la presencia de Dios en mi vida. Amén. Por eso una persona que ha sido mala en su vida cambia, porque comienza a manifestar el fruto del Espíritu. ¿Qué le parece? ¿Me explico? Por eso dice que contra tales cosas no hay ley. No hay cosa que yo pueda hacer para manifestar el fruto del Espíritu. No hay cosa, hermano, que yo pueda hacer para agradar a Dios. Nada puedo hacer para agradar a Dios. Solamente creer en lo que su Hijo hizo por mí, nada más. Y a partir de ahí, con esa libertad, fíjese bien, manifestar el fruto del Espíritu. Y no convertir mi libertad en libertinaje, que sería, hermano, darle rienda suelta a los apetitos de la carne en mi vida. Llevar la libertad a un extremo que se llama libertinaje. Sino entender que si mi libertad en Cristo costó la vida de Cristo, entonces dejo trabajar al Espíritu Santo en mi vida, que controle lo que pienso, lo que hablo, lo que siento, hermano, lo que hago. Lo dejo a Él que trabaje en mi vida y me transforma. Si yo antes, fíjese bien, era de esas personas que digo, yo así hablo, entonces ahora soy una persona que tiene sabiduría al hablar.
¿Por qué hago énfasis en ese punto? Porque así hay muchos cristianos. Es que yo así soy. Así nací. Y así me moriré. Pues sí. Porque no han dejado que la obra del Espíritu Santo produzca ese fruto, esa parte del fruto en su vida. ¿Me explico? Entonces no hay pretexto, hermano, para decir yo así soy, que todos los demás se aguanten, ¿sí? Y me aguanten así, porque así es el hermanito, así es la hermanita, bien claridosa. Aguas, eso es la pura carnota. Eso es justificar la carne y decir así soy yo. No, manifieste un cambio porque ahora está en Cristo, ahora usted es nueva criatura, usted tiene que ser diferente si el Espíritu de Dios está en usted. Es que no puedo perdonar porque mire lo que me hizo, me ofendió a mí, a mis hijos. Cristo dijo 70 veces 7. Y Cristo no dijo, a ver, si te ofenden en tu matrimonio, ahí no perdones, Si Cristo dijo, que Cristo hubiera dicho, si te ofenden a tus hijos, ahí tampoco los perdones, dales con todo. Imagínese, Cristo nada más dijo 70 veces 7. No importa el tamaño, el color, el sabor de la ofensa. Lo que importa es vivir en el amor de Cristo, en el amor de Dios. Amén. Hermano, la naturaleza de la ley, fíjese, es mostrar el aspecto pecador del hombre. ¿Por qué? Porque cuando el mandamiento no se puede cumplir, ahí se ve mi debilidad, mi pecado, porque no pude cumplir el mandamiento. Es lo que hace el judaísmo con la ley. Nadie puede cumplir la ley. Nadie lo ha podido hacer ni al día de hoy. Ni aquellos que son ortodoxos, que son de conservadores de hueso colorado. Ni ellos, hermano. Pecan hasta en su mente, hasta con lo que hablan. Pecan hasta de orgullo. Pecan de soberbios. Nadie puede cumplir la ley. Por eso, el fruto del Espíritu no está sujeto a la ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa, hermano? ¿Se está dando cuenta? Significa, hermano, que por obedecer una ley o un mandamiento no se puede producir el fruto del Espíritu Santo. Significa, hermano, que el fruto del Espíritu Santo está libre de cualquier esfuerzo humano que podamos hacer para querer agradar a Dios. Solamente cuando dejamos que su Espíritu trabaje en nosotros, nos transforme, podemos manifestar el fruto del Espíritu. Ninguna ley puede hacer eso. Ninguna, ni el judaísmo. ¿Sí? Fíjese bien, el fruto del Espíritu no cae en el aspecto pecaminoso del hombre y por esto no tiene nada que ver con la ley. Estas virtudes del fruto no pueden ser reguladas por ninguna ley, hermano, por ninguna. ¿Sí? Mira, el apóstol explica que el creyente tiene la responsabilidad de no seguir la inclinación de la naturaleza carnal. Por eso dice en el verso 24, ¿verdad? Que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Todos los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Qué significa? Que mueren a la carne. ¿Y qué significa? ¿Qué significa morir a la carne? ¿Que ya no peco? No. ¿Sabe qué significa? Entender que ya no estoy hecho para pecar, para vivir en esa vida. O sea, entenderlo y como consecuencia, ¿verdad? Tratar de no caer en pecado. De no darle rienda suelta, de no elegir, escuche, de no elegir pecar. Eso significa, ¿sí? El crucificar la carne significa el elegir no pecar. Hay gente, hermano, que aún en Cristo elige pecar, ¿sí? Pero otros, hermano, han crucificado su carne. Pueden caer en pecado, sí, pero es caer, no es elegir pecar, no es practicar. ¿Me explico? Eso también lo hemos explicado bastante. Por lo tanto, hermano, si usted, fíjese bien, y yo somos de Cristo, pues ¿sabe qué significa? Que usted y yo ya no vivimos para elegir pecar. ¿Pero podemos caer en pecado, pastor? Claro. Pero fiel y justo es Dios, es Cristo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad, dice Primera de Juan. Abogado tenemos en Cristo. ¿Me explico? Pero es porque caemos, no porque elijamos pecar. Amén. Es decir, tiene que ir muriendo en nosotros ese deseo por el pecado.
Y aquellas preguntas: pastor, ¿puedo ir todavía a la cantina? Pastor, ¿es malo que yo me tatúe? Pastor, ¿es malo que me haga una perforación? Pastor, ¿es malo yo que me drogue? Es que lo hago en mi casa, estoy en mi casa, no hay ningún problema. Pastor, ¿es malo que yo vaya a la fiesta, que yo vaya al antro? Mire, a veces con la pregunta lo que estamos diciendo: me gusta la carne, me gusta el vicio, me gusta el pecado. El Espíritu de Dios sabe qué hace en nuestra vida. Fíjese, no es, hermano, que nos obligue, así que nos force, no. Sino que el Espíritu Santo con su fruto produce que las cosas carnales ya no sean atractivas para nosotros. Y entonces, mire, a veces ni preguntamos: pastor, ¿es malo que vaya a la disco? ¿Es pastor malo que vaya al antro? Ya ni lo preguntamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace sentir de que, ¿qué vas a hacer tú ahí? Ya no perteneces a ese ambiente, ya no perteneces a la carne, ya no perteneces a esas obras de las tinieblas. Y ya ni preguntamos por qué, porque ya tenemos la respuesta: yo no pertenezco a eso. ¿Sí? Y mucha gente lo ve: ay, es que los cristianos no pueden ir a esto, no pueden hacer aquello. Y lo dicen así como si fuera algo malo, así como si estuviéramos obligados y estuviéramos en un convento, ¿verdad? Y ahí nos tuvieran tras una reja y no lo hagas, no mires, no pienses. No, es cuando verdaderamente se experimenta la libertad en Cristo. Y le digo una cosa: hasta nuestro cuerpo lo refleja. ¿Sabe por qué? Porque estamos más sanos. Amén. Ya no nos desvelamos en los antros, ya no andamos fumando en nuestros pulmones. Ahora que está esto del COVID, mire, los que les fue en feria, ¿verdad? Como en feria, hermano, pues cómo fumaban. Y les pegó tan duro el COVID que muchos de ellos, mire, se murieron. ¿Me explico? O sea, cuando vivimos en el Espíritu dando el fruto, mire, hasta somos más sanos. ¿Qué tiene eso de malo, díganme? El ser una persona así, más sana, hasta en lo físico. ¿Sí? Es por ponerle el ejemplo en lo físico, ¿verdad? Mire, hermano, Pablo habló, ¿verdad?, de esto también en Romanos, capítulo 6, ¿verdad? Verso 6, mire, lo voy a leer, es un pasaje que se utiliza mucho cuando bautizamos gente. Pero este pasaje, hermano, tiene más fondo. Romanos 6, verso 6, fíjese, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y más adelante, ¿verdad? Pablo dice que ya no somos deudores a la carne. Ya a la carne no le debemos nada, nada. Ahora somos deudores a Dios para servirle, para buenas obras. Amén. Así que le está pagando a Dios. Le está pagando con su servicio, con su fidelidad. Le está pagando, hermano, con buenas obras a Él. No para salvación, sino por la salvación. Amén. Gloria al Señor. Hermano, fíjese bien. Lo que Pablo quiere decir aquí es muy importante y lo tenemos que entender. Los que somos de Cristo ya no vivimos para la carne, ahora para Él. Y en el verso 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? O sea, si vivimos, fíjese bien, en el Espíritu, pues andemos en el Espíritu. ¿Sí? Fíjese bien, hermano, dado que el creyente tiene una nueva vida en Cristo, debe caminar según esta nueva vida. O sea, si Cristo me perdonó mis pecados, pues es para que yo deje mis pecados, porque precisamente me perdonó de ellos. ¿Me explico? ¿Y cómo voy a hacer que voy a seguir en ellos? me explico, hermano. Es como, por ejemplo, mire, es como, por ejemplo, usted tiene una deuda y la paga. ¿Y sabe para qué la paga? Para volverse a endeudar. Es ilógico, pero así de ilógicos somos, porque es lo que hacemos, ¿sí o no? Tapamos un agujero para destapar uno más grande. No, hermano, en Cristo no debe de ser así. Si Cristo me perdonó lo malo que fui, todo lo peor que fui, todo lo malo, todos mis pecados, si Él me los perdonó, pues es para que yo viva de forma diferente a lo que Él me perdonó. Lo lógico, ¿sabe qué es? Que si yo le estoy pidiendo a Dios pagar una deuda, ¿sabe qué es lo más lógico? Ya no volverme a endeudar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
Entonces, si Cristo me perdonó, es para que yo viva en una vida nueva. Por eso, si el Espíritu de Dios está en mí, pues vivo por el Espíritu de Dios, ando en el Espíritu de Dios. Amén. Miren, la vida antigua de la carne y la ley ya pasaron con el sacrificio de Cristo. Ahora está por delante la nueva vida en el Espíritu. El vivir en el Espíritu, escuche esto, es la raíz o el corazón de la vida cristiana. El vivir en el Espíritu es la médula de la vida cristiana. El andar en el Espíritu es la manifestación de esa vida espiritual. Es decir, cuando yo vivo en el Espíritu, manifiesto el fruto del Espíritu. Entonces póngame atención. Una persona que se hace llamar cristiana y echa vigas, una persona que se hace llamar cristiana y toma, una persona que se hace llamar cristiana y roba, ¿cómo es que dice que el Espíritu de Dios está en ella? Si roba, si toma, si fuma, si sigue haciendo las cosas de antes. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces? Me explico. ¿Cuál es la diferencia entonces? Y sabe que muchos cristianos hacen eso, con doctrinas, hermano, tan liberales, tan emocionales, doctrinas, hermano, tan ligeras de hombres, tan pasajeras, tan materialistas. No, hermano, se lo vuelvo a repetir, ¿sí? Si yo digo vivir en el Espíritu, lo debo de manifestar con mi andar en el Espíritu. ¿Y qué es el andar en el Espíritu? Es que manifiesto el fruto del Espíritu y que ya no hago lo mismo que antes hacía. Así de simple, hermanos. Y en el verso 26, fíjese, Pablo termina con una exhortación tremenda y le pido toda su atención. Amén. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. En este versículo 26 el apóstol menciona, fíjese, algunos problemas que los gálatas, hermano, tenían, ¿sí? Estaban experimentando, ¿sí? Y por causa de esos problemas no podían vivir en el Espíritu, ¿sí? ¿Cuáles problemas? El que eran vanagloriosos, el que se irritaban y el que se envidiaban. Y sabe que a veces es lo mismo que nos pasa. Somos vanagloriosos, nos irritamos y nos envidiamos. ¿Qué le parece? Mire, la palabra vanagloriosos, ¿sí? Kenodoxos, tiene que ver, hermano, con el hecho de que alguien se gloría por algo en que no hay por qué gloriarse. ¿Sí? Hiciste algo bueno, o sea, mínimo, o sea, es lo que se espera de ti. ¿Me explico? Es como el varón que se siente, uy, wow, la gran cosa porque le da el chivo a su esposa. Hermano, en eso no hay ninguna gloria. Es que le compré tenis a mis hijos, Padre Santo, pues, y luego, ¿qué no lo hacías entonces? ¿Me explico? O sea, a veces nos vanagloriamos en cosas, hermano, que son de nuestra responsabilidad. ¿Sí? Digo, no porque haya cosas en las que sí nos podamos vanagloriar, pero los gálatas estaban experimentando eso, ¿sí? Eran vanagloriosos por las enseñanzas de los predicadores del judaísmo, que les enseñaban, mira, haz esto y Dios te va a dar 3 estrellitas más, ¿verdad? Haz esto otro y vas a tener un campito más grande allá en el cielo. Haz esto otro y le vas a caer muy bien a Dios, Él te va a amar más. Se hacían vanagloriosos. No. Haz lo que sabes que tienes que hacer y no encuentres gloria en eso, sino gloria en Dios. Amén. Fíjese bien, la vanagloria viene cuando hacemos algo para exaltarnos a nosotros y no a Cristo, ¿sí? ¿Qué hablar del verbo irritar? Aquí donde dice irritándonos unos a otros, del griego procaleo. Tiene que ver, fíjese bien, con llamar a alguien para un debate o para un desafío en un evento atlético, ¿sí? Es como, por ejemplo, ¿verdad? Que un gallo ve que de repente, hermano, por ahí brota otro que le quiere así como que disputar, ¿verdad? Y hacerlo quedar mal y le dice, vente, vamos a un duelo, ¿verdad? Y en la pista vamos a ver de qué cuero, a ver, salen más correas, ¿verdad? Hermano, la palabra irritándonos, fíjese bien, es entrar en pleito. Es decir, yo soy mejor que quien sea.
Y a ver, tú te crees mucho, a ver, ven, siéntate conmigo, a ver, vamos a ver. ¿Sabe que eso es muy característico de los judíos? Sí. Es muy característico, hermano, el irritarse, el desafiarse, el estar discutiendo, disputando, todo eso. Sí, créanme que conocí muchos grupos así, ¿verdad? Y nada nuevo, nada bueno, hermano, sale de eso, de estar escuchando ahí cómo se pelean, que porque uno se siente más sabio y el otro no, tiene la razón y aquel. Y los oyentes, hermano, miren, mejor se van, se pierden. Y cuando no lo hacen es por miedo. Ahí están todos temerosos, ni hablan ni dicen nada, porque si dicen algo que no esté bien, que no les agrade, ¿sí? Hermano, el apóstol, fíjese bien, se estaba refiriendo a esos debates teológicos, con esta palabra, irritándonos, ¿sí? Que no traían bendición, sino puro pleito. Los gálatas se desafiaban unos a otros en esos debates. ¿Por qué? Porque así lo aprendieron de esos predicadores del judaísmo, ¿sí? Y sabe que a veces eso pasa mucho en las iglesias. Gente, hermano, que pelea porque dijo algo mal. Gente que pelea porque, hermano, mire, hay cosas que sí hay que tener cuidado con la doctrina, ¿verdad? Pero hay otras cosas, hermano, con las que a veces uno como predicador, a veces uno que está adelante, a veces uno puede dar una cita mal o uno puede, no sé, mencionar algo, una frase al revés o algo, ¿sí? Como nos pasa a todos, ¿sí? Y hay gente que es bien contenciosa y se fija, ¿verdad? Y está peleando, ¿sí? Es que así no debe de ser, es que usted dijo, es que... y mire, y en todo, hasta en la alabanza le buscan tres pies al gato. En vez de adorar, en vez de ponerse de rodillas, en vez de disfrutar de la presencia, ahí están peleando por lo que dijo, por lo que habló, cómo lo dijo. No digo que no, sí debemos de ser cuidadosos, sí. Pero saben, no perdamos el amor. Así comenzaron a hacer los gálatas, se comenzaron a irritar unos a otros. Peleando, yo sé más, yo cumplo la ley, yo hago las cosas bien, tú no, tú quién eres. ¿Sí? Así trataron a Pablo, fíjese. Qué triste, ¿verdad? Hermanos, fíjese bien, en el último versículo, Pablo menciona, además de la vanagloria y del irritarnos, Pablo menciona, hermano, la envidia, ¿sí? El envidiarnos. Mire, la envidia trae divisiones y pleitos. El apóstol quería mantener la unidad y la paz en las iglesias, pero no lo estaba logrando. ¿Por qué? Por las enseñanzas de aquellos del judaísmo. Y los gálatas les creyeron. Entonces había pleito tras pleito y tras pleito y tras pleito. Pero dígame, ¿qué es lo que querrá Dios? ¿Qué querrá el Señor? Hermano, fíjese bien, estas tres cosas, ¿sí? Negativas, que es la vanagloria, el irritarnos y el envidiarnos, fíjese bien, son manifestaciones típicas de una religión que camina en las obras de la carne. Es decir, que camina queriendo hacer algo para agradar a Dios y encima se meten en unos pecadotototes tremendos, ¿sí? Y que fíjese, y no en el Espíritu, que manifiesta verdaderamente al fruto del Espíritu. Escúcheme, hermano, es de suma importancia lo siguiente, que cualquier iglesia se guarde de esas tres cosas, de la vanagloria, de caer en pleitos doctrinales y de la envidia. ¿Sí? De la envidia. Mire, vanagloria a veces hay mucha en las iglesias. Pleitos doctrinales a veces no. ¿Sabe por qué? Porque muchos pastores a veces ni estudian y dicen, mejor les hablo bonito. Y eligen temas así bonitos para... Yo no hablo de doctrina. Yo no hablo de doctrina en mi púlpito porque eso crea conflictos. Pues crea conflictos porque no estudian. ¿Me explico? Pero la iglesia necesita la doctrina. ¿Sí? La iglesia necesita la doctrina de Cristo. ¿Y qué hablar, hermano, de las envidias? Hay muchas envidias, hermano, en el cuerpo de Cristo. Hay muchos diótrefes. ¿Se acuerda de diótrefes? Lo vimos el miércoles pasado. Véala, la enseñanza. Hay muchos diótrefes que quieren protagonizar, que quieren que las cosas se hagan como ellos quieren. ¿Sí? Que desprecian a los demás, que ocasionan conflictos por causa de la envidia. Porque nadie puede ser mejor que ellos.
Nadie puede ser mejor que ellos. Qué triste, hermano. Mire, un cristiano puede caer en esto. Una iglesia también. ¿Sí? Esto pasa, hermanos, cuando hacemos la labor cristiana, fíjese bien, en la carne y no en el espíritu. ¿Sí? Y hay iglesias que están sufriendo, hermanos, por esto que Pablo menciona aquí al final del capítulo 5 en el verso 26. La vanagloria, la irritación y la envidia. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Es un tiempo razonable, vamos a decirle al Señor, aquí estamos, póngase de pie, ahí donde usted está, si puede hacerlo, hágalo. Y entreguémosle nuestra vida al Señor. Si usted no lo ha hecho, entréguele la vida a Él. Acéptelo a Él como el Señor de su vida. Ya no viva para usted, viva ahora para Cristo. Viva para ese Dios justo y lleno de amor. Y si usted quiere hacerlo, reciba a Jesús en su corazón, porque Él vino a morir por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Y 1 de Timoteo 2:5 dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo. Usted solamente puede ser reconciliado con Dios a través del Hijo de Dios, porque Él vino a morir. No fue nadie más. El Hijo de Dios fue quien vino a morir por usted y por mí. Entonces yo le invito a que en esta hora, si usted quiere recibir a Jesús en su corazón, repita esta oración después de mí. Amén. Repita esta oración después de mí, cerrando sus ojos y diga, creyendo en su corazón, diga: Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón para que seas el Señor de mi vida. Me arrepiento delante de ti de todos mis pecados. Confieso que he vivido lejos de ti y hoy te pido que me perdones. Me arrepiento de la vida que he llevado y hago mío tu sacrificio de esa cruz en la que diste tu carne y diste tu cuerpo, diste tu sangre por mí, por el pago de mi salvación. Y hoy creo que todo lo hiciste por amor a mí, porque me amas. Y yo quiero amarte también. Hoy confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Que tú eres Jesús, el Cristo, el Mesías de Dios. Y acepto el amor con el que me amaste. Gracias. Ahora te hago el Señor de mi vida. Ya no vivo para mí. Ahora quiero vivir para ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Le felicito si usted tomó la decisión de hacer esta oración. Y usted dirá, así de simple. Pues sí, así de simple. No hay que hacer nada, sino solamente creer en lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Usted ahora es salvo. Ahora usted es salva. Amén. Cuide esa salvación. Amén. Cuídela a partir de ahora. Congréguese y siga adelante. Ahora ya no solo o sola, ahora el Señor está con usted. Amén. Gloria a Dios, hermano, pues nos gozamos hoy que hemos llegado al final de la transmisión. Le quiero decir que le queremos mucho, le amamos en el amor del Señor. Allá en Ecuador, hermana Sony, ¿cómo están? Hermano Mariano, hermano Filemón, que Dios los bendiga mucho, les amamos y oramos por ustedes todos los días. Sigan adelante, que Dios los fortalezca, les dé de nuevo para que la obra siga creciendo. Gloria al Señor. Les amamos y son parte de nosotros como nosotros de ustedes. En Colombia, hermano Jairo González, ahí mismo, ¿verdad? En Colombia, el hermano Aquiles y el hermano Jorge Ordóñez, en todo este sistema penitenciario, todo este sistema de prisiones, donde la palabra de Dios se está escuchando, que Dios los bendiga. Hermano Jairo, estamos en oración por su familia, les amamos en el amor del Señor. Adelante y que Dios los siga utilizando. Amén. Y un saludo a todas las personas que nos escuchan en cada celda, en cada prisión, sean hombres o sean mujeres. Les amamos en el amor del Señor y quiero decirles una cosa: dejen que el Espíritu Santo produzca en sus vidas su fruto. Amén. Les amamos en el amor del Señor. Saludos en Oaxaca, ¿verdad? A los hijos de nuestra hermana Tere Reyes, quien está acá en Aguascalientes.
¿verdad? Que Dios les bendiga. César, les amamos, échale ganas, estamos con ustedes, Suri y Ami también. En Coatepec, Veracruz, Luis Antonio y Alejandra, Dios los bendiga, estamos en oración por ustedes, por la obra y por su familia, amén. En el Estado de México, hermana Sony Castro, ¿cómo están? Su mamá, Dios los bendiga, les amamos. César, David y Claudia, ¿cómo están? Dios los bendiga, también les amamos. Por ahí les he mandado mensajes, me da gusto que los han contestado y estamos en oración también por ustedes, amén. A la familia Macías, ¿verdad? Medina, la familia del hermano Eduardo e Isabel, que Dios los bendiga, les amamos. Y a todos los demás que están en el Estado de México, como nuestra hermana Esther Amador, hermana Esther, que Dios le bendiga mucho, que el Señor le guarde de todo mal y esté con cada uno de ustedes, con sus hijos y sus hijas, amén. Oh, gloria a Dios. Mire, en Celaya, en Hermosillo, con el hermano Santiago, que Dios nos los bendiga. Estamos orando por su salud, hermano, para que siga recuperándose. Amén. Asimismo, aquí localmente en San Ignacio, Dios los bendiga a todos, iglesia, que ahorita está terminando el servicio allá en San Ignacio, ¿verdad? Estoy allá, estoy aquí, hermano, por la tecnología que estamos grabando y todo eso, ¿verdad? Gracias a Dios. Y en Villa Hidalgo, Jalisco, a la familia a la familia Lagunas de nuestro hermano Nergel y Lucrecia, ¿cómo están? Estamos orando por su salud, ¿verdad? Y que Dios los bendiga mucho, les amamos en el amor del Señor. Saludos a los muchachos, a sus hijos, que Dios los prospere, los guarde de todo mal y bendiga sus vidas. Amén, les queremos, les amamos. Asimismo también en Estados Unidos, en el Monte, California, en Pomona, en todos estos lugares, ¿verdad? En Austin, que Dios los bendiga. Blanca, Enrique, Julia, Alfredo, Marta, Ariel, hermano Rafael Zapata, Dios lo bendiga mucho en Estados Unidos, ahí en el Monte, California. Asimismo también en Canadá, hermano Peter y hermano Neri, sus familias, sus ministerios, su salud, que Dios sea con ustedes. Gloria a Dios damos por sus vidas, ¿verdad? Y pedimos al Señor que sigan siendo guardados de todo mal y que la obra siga creciendo. Les amamos en el amor de Cristo. ¿Qué decir en Europa, hermano Juan Pedro Narváez? Que el Señor les siga dando de nuevo para seguir hablando del Evangelio y ministrando. Hermano Frederick en Londres también, que el Señor los sostenga a usted, a su familia, y que sigan adelante. Y en Alemania, hermana Amanda, el Señor les guarda de todo mal, de toda acechanza del hombre, y pone alrededor de ustedes sus alas, su abrigo, su cobijo. Amén. En Alemania, Dios los bendiga. Y en Oriente, que Dios les guarde. Oremos por nuestros hermanos en Oriente que están siendo perseguidos por toda esta situación que hemos visto en las noticias. Amén. Oremos por cada uno de ellos. Hermanos, que Dios los bendiga mucho. Les amamos en el amor del Señor. Amén. Conózcanos y, fíjese bien, veamos en cada uno de nosotros el carácter de Cristo. Amén. Que Dios me lo bendiga. Pase muy buenas noches y si Dios lo permite, nos vemos mañana miércoles igual a las 8 de la noche. Cierre sus ojos. Padre, te pido que la bendición de tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros ahora y siempre, y que tu gracia y misericordia nos acompañen también todos los días de nuestra vida. Todo esto lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que la bendición de Dios esté con usted. Vaya a cenar rico y pase muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.